días. Hoy estamos muy contentos de tomar un café con Andrea González Henry, presidenta de CANAE, la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buenas. Pues muy bien, con la voz un poquito ronca para la entrevista, pero no pasa nada. Tranquila. Aquí, ¿Con el café o el té o lo que tengas? fenomenal. Vale, perfecto. Pues mira, empezamos ya con la entrevista. Uno de los objetivos de la entidad de CANAE es situar a los estudiantes en el centro del sistema educativo. Entiendo entonces que creéis realmente que los estudiantes no tienen suficiente voz para decidir qué escuela quieren y qué educación quieren tener. Por lo tanto, si nos puedes explicar un poco qué medidas podrían aplicarse o creéis que se podrían desarrollar para dar más responsabilidad al alumno en su aprendizaje. Claro, a ver, es una de nuestras reivindicaciones, marco, ¿no? Y Ujú. base, y es que creemos que los estudiantes son el eje central del sistema educativo y muchas veces se difumina esta realidad y muchas veces se habla del profesorado, de las familias, pero realmente la educación existe porque existen estudiantes y los que estamos durante muchos años de nuestra vida, 10, 12, 15, depende, 20, depende de la persona estudiando, somos pues los estudiantes. Entonces creemos que hay que dar ese protagonismo que merecen. Entonces, nuestro lema y nuestra filosofía es queremos ser protagonistas de nuestra educación. Y efectivamente, en muchos casos esto no se consigue. Hay muchos motivos, pues ya sea bien por paternalismo, bien por la historia que ha habido de la educación hace tiempo, que se ha mantenido, ¿no? Durante los años. No hemos renovado ni hemos actualizado tampoco la educación como deberíamos. Entonces, sí, totalmente. Trabajamos por eso, por buscar las formas de poner al estudiante al mismo nivel que, ¿no? que sus profesores o que el equipo docente, que el equipo de administración. Por ejemplo, hay medidas que son muy fáciles, ¿no? Que es, por ejemplo, luchamos por que tengamos el mismo número de plazas en el consejo escolar que profesorado y familias, que esto no es así. Actualmente depende de la comunidad autónoma, hay en muy pocas comunidades autónomas que está prácticamente equilibrado, en el País Vasco, si no recuerdo, y en ninguna más, pero en el resto los padres y los profesores tienen el doble de plazas que los estudiantes en el consejo escolar. Cuando al consejo escolar vamos a opinar y vamos a medir, a medir actividades, a evaluar, a proponer cosas sobre nuestro instituto, sobre nuestra educación. Entonces, ¿qué sentido tiene tener la mitad de plazas que los padres, por ejemplo, o madres que no están en el centro todos los días? Evidentemente son importantes y tienen que estar representados, pero es lo que buscamos, ¿no? Que haya esa equidad entre todos los sectores. Es lo que digo, esta es una medicina muy fácil, entre comillas, que no se ha conseguido en muchos años, pero es fácil, es cambiar a las competencias, ¿no? El consejo escolar o el currículum. Luego hay otras medidas que son más complicadas, que es pues preguntar a los estudiantes, que es que parece fácil, pero no se hace, ¿no? Preguntarnos a nosotros, que podamos evaluar la educación que estamos recibiendo. Entonces son al final muchas medidas y poco a poco desde CANAE pues lo intentamos meter ¿no? en la agenda política, en el día a día, en la educación. A veces se consigue, a veces no, evidentemente queda mucho por hacer, pero bueno, poco a poco, ¿no? Claro, porque como bien dices, puede parecer obvio, ¿no? que el estudiante, la educación va dirigida a él, por lo tanto tendría que poder tener voz en este sentido, pero a veces quizás se nos olvida. Por lo tanto, yo creo que es muy importante la figura de Cana en este sentido. Claro. Y en noviembre lanzasteis la campaña Estudiantes en Cuarentena, un análisis de la pandemia desde el punto de vista de los estudiantes. En este sondeo a centenares de alumnos de primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, 53% de los estudiantes suspendía a sus profesores por su formación online y un 52% denunciaba que el profesor o el centro no hizo ningún tipo de evaluación tras finalizar el proceso sobre cómo habían vivido los estudiantes esta situación. ¿Qué opinas sobre estos porcentajes? Realmente son preocupantes, ¿no? Son muy preocupantes y lo peor de todo es que esto es algo que nosotros los estudiantes no nos ha sorprendido nada. O sea, nosotros cuando empezó la pandemia, al principio iban a ser 15 días y estábamos todos muy relajados, ¿no? Pero luego vimos que la pandemia no iban a ser 15 días y que íbamos a estar un par o más de meses en casa. Y lo primero que nos vino a la mente a muchos de nosotros fue, ¿cómo me van a dar clases online X profesor? A todos nos vino a la cabeza un profesor, porque todos conocemos un profesor que no sabe ni encender el proyector.
y pasar las diapositivas de un PowerPoint. Entonces, evidentemente que la formación docente en materia digital está muy anticuada. Y esto no es culpa del profesorado, por supuesto que no. Ellos no tienen la culpa de no haber recibido esa formación, pero nosotros lo vemos y lo veíamos. Lo veíamos. Hay una brecha generacional también muy grande entre estudiantes y profesorado. Nosotros, como estudiantes y como personas jóvenes que han nacido en la era digital, ¿no? Que se nos considera ya nativos digitales, o ya hay tantos términos que se me olvida, avanzamos a una velocidad a la que evidentemente no pueden avanzar generaciones mayores, pero aún más no puede avanzar la educación. O sea, la educación se ha quedado atrás. Nosotros hemos ido avanzando digitalmente, pero el sistema educativo se ha quedado estancado. Entonces ha llegado esta pandemia y ha puesto de manifiesto lo que ya muchos sabíamos. Hay Lo que muchos ya venía. profesores que no tienen la formación y no es culpa de ellos. Evidentemente necesitan una formación progresiva, continua, por parte del ministerio, de las administraciones. Y eso al principio de la pandemia se notó mucho. Y como estudiantes no nos ha sorprendido, ¿no? Eso del 52% de los profesores, porque todos conocemos, todos tenemos experiencias de profesores que no han tenido la oportunidad de aprender o que no han sabido no, pues manejar estas herramientas digitales que llamamos nuevas tecnologías, pero no son nuevas. Y yo esto lo digo siempre, no, es que el uso de las nuevas tecnologías no es que no son nuevas, es que yo nací con ellas y he estudiado toda mi vida con ellas y tenemos que actualizarnos y estar pues a día de hoy. ¿Y esto también qué ha pasado? Que ha producido desigualdades entre ciertos institutos o ciertas Claro. clases. Bueno, no es lo mismo los institutos que tenían esos mecanismos o que habían ofrecido esa formación a esos profesores que los institutos o centros educativos que no. Y han habido casos, por ejemplo, yo siempre cuento el caso de mi hermana. Mi hermana durante la pandemia estaba estudiando segundo de bachillerato, que claro, es un año muy importante y estaban todos muy nerviosos cuando pudieron ver que se iban a empezar a cancelar las clases. Y durante los primeros 15 días, 20, el primer mes, no había plataforma digital creada desde el Ministerio, ni desde la Consellería de Educación, ni nada. Entonces fueron los alumnos, mi hermana, y yo tengo la imagen de mi hermana hablando por teléfono con un profesor y con otro teléfono por otro profesor, porque ella había creado una clase de Google Classroom, había pedido los correos a todos los profesores, a todos los alumnos, había metido a todo el mundo y habían conseguido empezar esas primeras semanas hasta que ya desde las administraciones se ofreció una solución. Eso no tendrían que haberlo hecho los alumnos, eso tendrían que haberlo hecho los profesores, pero no se podía en el momento porque no tenían la capacitación. Entonces, esa parte sí que nos parece fundamental. Y luego la evaluación, que hemos estado 3 meses, 4, 2, depende del sitio, dando clases online y no se nos ha preguntado qué tal las clases online. Es que mira qué simple, para mejorar, porque entendemos que nos pilló a todos de nuevas, que nadie tenía ni idea. Vale, ya hemos terminado el primer curso, ahora empezamos la vuelta al cole, el nuevo curso. Jope, ¿qué más? O sea, ¿qué menos que preguntarnos a nosotros qué vemos, cómo ha ido, qué mejorar, qué no mejorar para en la vuelta al cole poder mejorar esas cosas? Entonces, lo que hicimos un poco con nuestro estudio, ¿no? Que difundimos entre estudiantes, fue eso, fue preguntar qué veían, qué había fallado, qué no. También nos dimos cuenta que el tema de la salud mental fue algo que nos ha afectado mucho y que tampoco se ha hablado de una manera clara, ¿no? Y tampoco se ha puesto en el orden del día, en la agenda política de manera contundente. Entonces, con eso fue lo que intentamos con nuestro estudio y la verdad, estaba muy contenta, salió muy bien. Muchos estudiantes nos respondieron, a nosotros no nos sorprendieron las respuestas, pero bueno, fue una forma de De dar cuantificar, evidencia, ¿no? claro, de cuantificar esos sentimientos que todos como estudiantes hemos tenido seguro en algún momento de la pandemia. Porque realmente nosotros en Reschool sí que hablamos en un evento que hicimos hace unas semanas, bueno, hace un mes, sobre la salud emocional y organizativa de los docentes en estos tiempos, porque también es verdad que para ellos pues ha sido una fuente de estrés y de agobio, pero como bien dices, los estudiantes también habéis sufrido, porque además es que esto se contagia. ¿Cómo lo han vivido los estudiantes? ¿También les habéis preguntado en relación a eso en este sondeo? Sí, pues en general bastante mal. Es decir, evidentemente hay como todo, ¿no? Hay mil casos. Y no estamos hablando de que el curso académico fuera mejor o fuera peor, se sacaran mejores notas o peores notas. Eso a nosotros como CANAE realmente no nos interesa. O sea, no nos interesan las notas, nos interesa el aprendizaje y el proceso de aprendizaje que ha tenido esa persona. Cuando preguntamos sobre cómo definirías en una palabra tu estado mental, tu estado de salud mental durante el confinamiento en relación a los estudios, todas las palabras eran agobio, ansiedad, estrés,
depresión, eran palabras muy graves y muy duras. Y yo no niego en ningún momento que esa gente, que esos estudiantes que contestaron la encuesta, lo sintieran, porque yo como estudiante también lo he sentido. Hemos estado muy, creo, desprotegidos durante esta pandemia y además no ha ayudado nada, ¿no?, la estigmatización que hemos vivido también de medios de comunicación a los jóvenes, porque claro, la gran mayoría, por no decir la mayoría, casi todos los estudiantes somos jóvenes. Y hemos tenido que vivir una pandemia mundial, que la hemos vivido todos los ciudadanos. Hemos tenido que ver cifras cada día en la televisión, pero aún así hemos tenido que ir a clase 8, 9, 10, depende del estudiante, horas delante del ordenador. Y aún así hemos tenido que aguantar que desde los medios de comunicación se nos digan que todos los rebrotes y que todo es nuestra culpa. Entonces, hemos vivido mucha presión y hemos estado muy desmotivados, porque no había una motivación por ir a clase. Teletrabajo, ya lo sabemos, el teletrabajo, el telestudio no es ir a trabajar o ir a casa, no es levantarte, vestirte, arreglarte, irte a casa, no es levantarte rápido, ponerte delante del ordenador, el pijama por debajo, levantarte 5 minutos antes de que empiecen, porque es así, porque nos organizamos así. Entonces ha sido duro y no hemos tenido, ya te digo, esa motivación que antes teníamos por ir a clase, que muchas veces yo he escuchado comentarios de, no, a los estudiantes les ha venido muy bien esta pandemia, míralos, todos en casa y sacando buenas notas. No, perdona, hemos sido nosotros los que hemos demostrado que queremos ir a clase. O sea, lo hemos dicho, los estudiantes queremos ir a clase, no queremos quedarnos en casa. Entonces, ha sido duro. Ya te digo que depende del centro, ha sido más o menos duro. Yo, por suerte, he tenido medios digitales a los que poder acceder a mis clases, porque esa es otra. Quien no los ha tenido no ha podido dar clase. He tenido una buena plataforma por parte de mi universidad y he sido privilegiada en ese caso, pero hay gente que no ha tenido la misma suerte. Y la desmotivación está en todos. Y continúa, ¿eh? Continúa porque la semipresencialidad sigue. No vemos un horizonte claro en el que poder volver con total normalidad a clase y eso agobia, sobre todo a la gente que está en últimos cursos, ¿no? En bachillerato, yo entiendo que mentalmente cuesta de asimilar todavía. Así tú crees que a nivel general los estudiantes quieren volver a la enseñanza presencial, no es como que estén poco motivados porque han visto que podían seguir sin ir a la escuela. ¿Crees que No, realmente a nivel general, claro? queremos volver a clase siempre y cuando sea posible, evidentemente. Cuando Claro. no sea posible nos hemos quedado en casa y hemos estado en clase y aplicados como los demás, pero nosotros creemos que la presencialidad es insustituible, que necesitamos presencialidad, sobre todo para esas personas, ¿no?, que desgraciadamente no tienen los recursos socioeconómicos o la situación familiar adecuada para poder seguir estas clases online desde casa, pero aún así, en general, para toda la población, queremos volver a clase. Queremos estar con nuestros profesores, con nuestros amigos, socializar, despejarnos, que también, pues sí, el instituto es duro y muchas veces es complicado, pero es nuestra vida y ha sido nuestra vida hasta que llegó la pandemia. Entonces, yo creo que a nivel general los estudiantes no queremos dejar la presencialidad y queremos volver, vamos, lo máximo que sea posible. Y así se ha visto, ¿eh? Los estudiantes que ahora están volviendo más horas a clase, más presencialmente, generalmente están más contentos que aquellos que por lo que sea, por circunstancias, tienen que dar la mayoría de esas clases de manera online y no presencial. Bueno, claro, porque la escuela, el instituto es mucho más en realidad que unos contenidos. Claro, efectivamente. Y, y ya un poco para concluir, aunque hemos comentado varios retos, ¿no?, que tiene el sistema educativo, ¿cuál crees que es el mayor o cuál desde CANAE creéis que es el mayor reto del sistema educativo actual? A ver, hay muchos y el problema es que la pandemia se ha comido cualquier tema de actualidad, porque ahora cualquier reivindicación que tuviéramos, ya no solo en materia de educación, sino en general, está afectada por la COVID y pues la ha potenciado más o la ha sacado a relucir más o menos en algún caso. Antes de la COVID ya nos parecía el mayor problema, ¿no?, que tiene el sistema educativo, que es el abandono escolar. Y es que el 17,3% de los estudiantes abandonan prematuramente el sistema educativo. Lo dices así como 17,3 y no te dice nada, pero casi 1 de cada 5 estudiantes abandona prematuramente el sistema educativo. Y esto es muy grave. O sea, somos la mayor tasa de la Unión Europea y de todos los países de la OCDE, la mayor tasa de abandono escolar. Es complicado, es duro y nosotros todas nuestras políticas y todo nuestro trabajo lo enfocamos para evitar que nadie se quede atrás por 1000 motivos, hay 1000 razones, pero principalmente casi siempre suelen ser económicos, socioeconómicos o familiares. Y ahora estamos muy preocupados porque el coronavirus, esta pandemia, ha añadido ya al problema que teníamos anterior una crisis económica que se va a sumar y una crisis de motivacional, que también se va a sumar. Entonces estamos muy preocupados
por las tasas de abandono escolar que vamos a tener durante los próximos años, porque yo creo que realmente la comunidad educativa no está siendo consciente de cómo va a afectar esto. Hay muchos estudiantes que no están motivados y si antes ya lo estaban menos, o sea, antes ya lo estaban poco, ahora lo están menos y se va a abandonar el sistema educativo y se va a dejar de estudiar para ponerse a trabajar porque no hay motivación ahora mismo a nivel general en los estudios. Entonces, el abandono escolar creemos que es el mayor reto que tenemos por delante y que ahora con el coronavirus todavía nos lo potencia más. No tenemos los datos, ¿eh? Ya veremos Ujú. el año que viene qué datos tenemos. Quizás hay una sorpresa y ha bajado el abandono escolar, porque no soy medium y no lo puedo adivinar, pero vamos, lo dudo, lo dudo muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias por tomar este café con nosotros. A vosotros Se ha por hecho corto el invitarme. café, pero esperemos que en el futuro podamos volver a estar en contacto con, bueno, con Canae Claro. y dar voz, ¿no? Realmente a los estudiantes. Efectivamente, simplemente nada añadir que para quien no nos conociera, bueno, somos una entidad apartidista y aconfesional que llevamos desde 1987 funcionando, hace ya muchos años. No somos una entidad estudiantil demasiado mediática, es decir, a nivel mediático no nos conoce mucha gente, pero bueno, a nivel de funcionamiento estamos muy contentas porque trabajamos en el Consejo Escolar del Estado, en el CEUNE, en el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar y a nivel político y administrativo tenemos mucha representación y mucho peso. Entonces también gracias a vosotros por invitarnos y por darnos un poco más esa visibilidad mediática que a veces como estudiantes pues nos falta, ¿no? En los medios o entre la población general. Gracias a ti, Andrea. Chao, un beso. Chao.